Hola amigos, soy Roselyn Graterol, estudiante de la Maestría en Gerencia de las Finanzas y los Negocios de la Universidad de Acambú, en la asignatura Diseño Cuantitativo de Investigación con el profesor Dr. José Benjamín Artigas. Cabudare Estado Lara, abril del 2018. Abordaré temas principales de un proyecto de investigación como población y muestra, confiabilidad y validez. La población y la unidad elemental. Población y universo. Según Hurtado en el 2012, la totalidad de las unidades de análisis del conjunto a estudiar son una población. Prieto en el 2003 señala que es un conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. La unidad elemental o la unidad de análisis son cada uno de los elementos de un conjunto que se desea observar. Una vez definida la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se van a generalizar los resultados. Así entonces, una población no es más que un conjunto de casos que presentan características comunes de acuerdo con reglas. Las muestras son cualquier subconjunto del universo. Desde la estadística pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Las probabilísticas son cuando todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser escogidos. Las no probabilísticas es cuando la elección de estos elementos se pretende sea sobre las características de la investigación. La unidad muestral es un conjunto de elementos extraídos de la población que conforman la muestra. Existen tres tipos de errores que se presentan a la hora de escoger una muestra, como son el incluir casos que no deberían estar presentes en la muestra por no ser parte de la población, el seleccionar elementos que son verdaderamente inelegibles y el no incluir casos que deberían ser parte de la muestra. Existe un primer paso para evitar este tipo de errores, que son la delimitación específica del universo o de la población. Las características que cumpla o los requerimientos que cumpla un investigador dependerán sobre todo sobre los objetivos y los propósitos de la investigación, del diseño de investigación que éste se proponga. Los criterios de selección de las unidades de análisis de estudio son tres: criterio de inclusión, criterio de exclusión y criterio de eliminación. El criterio de inclusión pretende incluir elementos a la muestra que presenten o que representen a la misma. Los criterios de exclusión generalizan que todos los requerimientos necesarios de la investigación los presenten aquellos elementos pertenecientes a la muestra. Y los criterios de eliminación, este se encarga principalmente de excluir todos aquellos elementos que no presenten los requerimientos necesarios. Todo esto dentro de una muestra estadística, por medio del logro de objetivos, el diagnóstico de una situación actual de cualquier investigación para el logro de los resultados del estudio de una población. Las razones para utilizar una muestra pueden ser cuando la población es infinita y cuando la población es finita. La población es finita, pero algunas veces presenta su tamaño y se comporta como infinita. Existe la posibilidad de la destrucción de las unidades elementales, como por ejemplo el estudio de proteínas en la sangre, cuando no se cuenta con recursos económicos suficientes, cuando no contamos con recursos humanos necesarios, cuando no contamos con el tiempo suficiente para estudiar toda la población. Los muestreos. Los muestreos no son más que el método que utiliza el investigador a la hora de recolectar la información para presentarla a todas aquellas personas que requieren de esta información. Los muestreos pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos son al azar simple, al azar sistemático, estratificado y conglomerado. Los muestreos no probabilísticos son accidental, intencional y por cuotas. El muestreo probabilístico al azar simple es un procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Al azar sistemático, como un tipo de muestreo probabilístico, se basa en la función de la selección de una constante. El estratificado divide la población en subconjuntos o extractos con características. El conglomerado, por su parte, se basa en la división del universo en unidades menores. Los no probabilísticos, los muestreos no probabilísticos, como el accidental,
selecciona los elementos de manera arbitraria, sin un juicio o criterio preestablecido. El intencional se basa en la selección con base a criterios o juicios. El criterio o el muestreo no probabilístico por cuotas se basa en la escogencia de todos los elementos en función de grupos. Todos estos muestreos, probabilísticos y no probabilísticos, se encargan de seleccionar aquellos elementos, pero siempre y cuando presenten los requerimientos necesarios de aquella investigación o de la investigación que se está citando. La medición, por su parte, según Carmines y Seller en el año 1979, señalan la importancia de la medición, la cual consideran como una teoría auxiliar, como una teoría que establece la relación entre indicadores y constructos. Parten de la base que la medición tiene la misma importancia para la investigación científica que la teoría fundamental o sustantiva, mediante la cual se busca explicar los fenómenos por medio de especificaciones de las relaciones de unos conceptos con otros. ¿Qué es medir entonces? Medir, en la vida diaria, medimos constantemente. De acuerdo con la definición clásica del término ampliamente difundida, medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos con ciertas reglas. Por ende, entonces, un instrumento de medición no es más que un recurso que utiliza el investigador para recolectar datos o información respecto a su investigación. La medición también no es perfecta, pero se debe acercar lo más posible a la representación fiel de las variables a observar, mediante un instrumento de medición. Al medir, estandarizamos y cuantificamos los datos. Esto es un precepto básico del enfoque cuantitativo. Existe una frase célebre sobre el tema escogido el día de hoy, que no existen los atajos para los lugares que valen la pena, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La validez no debe ser una característica propia del TEC, sino de las generalizaciones y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona, según Prieto y otros en el año 2013. Según Hurtado en el 2012, este señala la validez y la confiabilidad. Reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación. En términos generales, la validez es un instrumento que mide la variable que pretende medir, es decir, pretende validar la información que se está manejando. La misma tiene diferentes tipos de evidencia. 1. La evidencia relacionada con el contenido. 2. Evidencia relacionada con el criterio. 3. Evidencia relacionada con el constructo. La evidencia relacionada con el contenido refleja el dominio específico de toda la información sobre la investigación. La evidencia relacionada con el criterio tiene que ver mucho con la comparación de la situación actual de la investigación que se está llevando con algún criterio externo. La evidencia relacionada con el constructo es la más importante, ya que pretende medir el grado de éxito del instrumento de medición utilizado. La confiabilidad, por su parte, Ander en el 2002 determina que la misma se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir. Es decir, el instrumento de medición pretende medir el grado de confiabilidad del proyecto de investigación. La misma, entonces, por su parte, la confiabilidad no es más que el grado de exactitud del instrumento de medición a la hora de presentarlo. La misma es un instrumento de medición que se determina mediante diversas técnicas, como son la validez y la objetividad dentro de la estadística. También es un grado de instrumento que produce resultados consistentes y coherentes. En resumen, la metodología de la investigación cuantitativa proporciona tanto al estudiante como a los profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico y la ejecución de algún plan y control continuo para el logro de los resultados óptimos. Para finalizar, es importante acotar que una vez terminada la labor del investigador de recolección, ordenamiento y procesamiento de la información de su investigación, éste debe plantear la posibilidad o la obligación de presentar de manera eficiente y entendible para todas aquellas personas
que les interese su información sobre su investigación. De tal manera, se deben de utilizar diferentes tipos de técnicas estadísticas que se utilizan dentro de los proyectos de investigación para representar los resultados ya escogidos o ya obtenidos dentro de la investigación ya realizada. Por ende, también se basan los resultados representados en la información como soporte, la hipótesis y los objetivos propuestos dentro del diseño de investigación. Se pueden utilizar tablas, gráficos, histogramas, diagrama de barras. Todos estos son métodos estadísticos utilizados para representar cuantitativamente los resultados obtenidos en una investigación. Las referencias bibliográficas utilizadas fueron Carmines y Seller en el año 1979, Realidad y Validación. Hurtado en el 2012, Metodología de la Investigación, Guía para una comprensión holística de la ciencia. Y Prieto Martín, Metodología de la Investigación Cuantitativa en el año 2003.